Empezar con nuestro estudio del día de hoy. Les voy a pedir que me disculpen si pierdo la noción por ahí. Estamos intentando empezar a hacer los estudios con diapositivas para evitar la problemática de los versículos al buscarlos y perdernos por ahí. Y sobre todo hoy con más intención porque vamos a estar utilizando algunos de la nueva versión internacional. Entonces va a ser medio complejo y prefiero que se lean directamente de la pantalla. Vamos a comenzar. El día de hoy es algo singular. Prepárate para cambiar de dirección. Y vamos a leer la palabra de Dios acerca de lo que tiene hoy para nosotros. Proverbios 16:9 dice así: el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Yo creo que para todos es muy normal el recordar que cuando éramos niños, cada uno de nosotros hacíamos diferentes planes para nuestro futuro. A lo mejor planes con mucha sinceridad y honestidad acerca de lo que deseábamos ser. Y en medio de esto, bueno, pues teníamos a policías, bomberos, enfermeras, doctores, mamás, papás. Ese era el enfoque que cada uno de nosotros le poníamos. Y mediante íbamos creciendo y madurando, obviamente esos propósitos, esos planes y esas expectativas que teníamos de vida se iban haciendo cada día más específicos. Ya no tan solo queríamos ser lo que en algún momento era muy impactante para nuestra vida, como los policías, sino que, bueno, ya había un poco más de luz en medio de lo que es nuestro crecimiento y nuestra madurez. Y ya empezamos a ser mucho más específicos, ya queríamos estudiar, ya queríamos terminar algunos de nosotros una carrera, el poder hacernos de algún negocio, el convertirnos en abogados o probablemente en, como decían, empresarios o cosas similares. Estamos nosotros muy dados a ser planificadores. Es una cuestión normal. De hecho, Dios nos pide que nosotros seamos así, planificadores. Su palabra dice que cuando te vayas a poner a edificar algo, pues primero calcules los gastos para después iniciar, para que no te vaya a encontrar en medio la sorpresa de que no te alcance lo que en un principio habías estimado y te quedes a medio de la construcción. Esto indudablemente es una forma en la cual Dios nos aconseja justamente a planear, a poder ir forjando hacia adelante un camino específico por el cual debemos de ir avanzando para lograr alcanzar nuestras metas, nuestros propósitos. Pero, ¿qué pasa cuando en medio de nuestro plan de vida se encuentra una barrera infranqueable? No sé si a ustedes les pasó o podríamos decir alguien cercano haya vivido una situación así. Yo conozco muy pocas personas que te dicen: yo desde que empecé a planear mi vida, todo se ha venido llevando a cabo tal como yo lo había pensado. Y repito, son muy pocas personas las que conozco. La mayoría te dicen: bueno, pues que sí, yo tenía una expectativa de vida de tal o cual manera. Y pues finalmente las circunstancias en las que fui llevando día a día hicieron que esos planes al final fueran modificados. Se fueron ajustando a la realidad. Algunos les alcanza la maternidad antes de lo planeado y esto pues les hace cambiar completamente la dirección de lo que en su momento habían planeado. Pero esto se puede marcar y se puede ir adaptando a cualquier circunstancia de la vida, porque evidentemente nosotros nos encontramos justamente en circunstancias y en situaciones en las que nuestro plan de vida, nuestro camino, se ve truncado. Y lo único que en muchas ocasiones alcanzamos a sentir y a reconocer, pues evidentemente es la frustración y el desánimo. Esto es lo que domina a nuestra vida y que en muchas ocasiones nos maltrata emocionalmente, porque teníamos algo planeado, porque veíamos esa expectativa perfectamente bien diseñada en nuestro futuro y de repente alguna circunstancia nos marcó un alto y ya no pudimos continuar para ello. Podríamos hacer a lo mejor una comparación con estos viajes carreteros. Últimamente mi familia y yo hemos tenido la oportunidad de hacer un par de viajes de ese tipo, en el que hacemos una idea y un plan
acerca de cómo vamos a ir avanzando en esas carreteras, qué ruta vamos a tomar, a qué lugares vamos a llegar, y muchas circunstancias en las cuales nosotros incluso ponemos detalles muy específicos para lograr llegar a nuestra meta final. Y cuántas ocasiones, no en esos viajes, vas circulando y de repente te encuentras con una carretera cerrada y ya no puedes seguir, ya, hasta ahí se quedó el camino. Lo que regularmente hacemos, todos nosotros, es ir buscando caminos alternos, porque finalmente lo que tenemos muy fija es una meta, queremos llegar a un destino. Entonces empezamos a buscar los caminos a través de los cuales podamos dar un rodeo hacia el obstáculo, pero que finalmente lleguemos hacia la meta final. Eso podría ser una imagen muy clara de lo que nosotros tenemos hoy en día. Pero tomando ese mismo ejemplo, ¿qué es lo que realmente el Señor nos está enseñando cuando en medio del desarrollo de nuestra vida tomamos un camino que en algún momento de la ruta queda cerrado? ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo? ¿Y por qué? El título ponía yo por ahí, prepárate para cambiar de dirección. Porque podemos estar perfectamente bien diseñados en cuestión de lo que es nuestro futuro. Y en muchas ocasiones el pretender que el camino que estamos tomando y las formas en las que estamos llegando a poder conquistar la meta que nos propusimos es el correcto. Pero sin duda alguna, el Señor en algún momento nos va a poner justamente un cambio de dirección, y ahí es lo importante en lo que nosotros debemos de empezar a enfocar nuestra realidad. El planear definitivamente es algo aconsejable, es muy prudente. Lo que es completamente negativo e imprudente es pretender seguir por el mismo camino cerrado, porque tarde o temprano algo va a suceder. En las caricaturas, cuando era niño, me acuerdo mucho de esas escenas donde aparecía el famoso letrerito de camino cerrado y el coche iba a toda velocidad, lo pasaba y pues de repente te encontrabas con un camino completamente destruido. ¿Y a dónde ibas? Al precipicio. Afortunadamente en las caricaturas el protagonista nunca se muere, entonces pasaba lo que pasaba, se volvía a levantar y una vez más seguía adelante. Pero en la realidad y en nuestra vida, sí, el ser necios en no cambiar de dirección puede llevarnos hacia la muerte, y sobre todo en la cuestión espiritual nos puede llevar justamente a la muerte de nuestro espíritu y al apagarnos completamente hacia lo que el propósito de Dios tenía para nosotros. Así que, repito, planear es prudente. Lo que es completamente riesgoso e imprudente, insensato y peligroso es pretender seguir por el mismo camino a pesar de que esa puerta ya estaba cerrada. Comprendemos evidentemente que amar a Dios y desear servirle son cuestiones que en algún momento nos pueden llenar de mucha motivación. Es algo que podemos nosotros en medio de todo esto sentirnos completamente llenos cuando pretendemos estar sirviendo a Dios. Pero ¿qué sucede? Que cuando nosotros estamos tratando de hacer esto, el lugar y la dirección es totalmente incorrecta y Él quiere que estemos en otro sitio. Va a pasar justamente lo que les estoy comentando. En medio de ese plan, que es perfecto para nosotros, aunque sabemos que los planes de Dios son totalmente distintos a los nuestros y sus ideas y sus pensamientos son perfectos y los nuestros no, pues vamos a encontrarnos muchas veces justamente con esa ilustración. Y cuando nosotros no estamos preparados para estar dispuestos a cambiar de dirección, lo único que vamos a lograr es toparnos con una fuerte pared, y la frustración y el desánimo es algo que va a llenar nuestra vida. Eso es algo muy importante que yo creo que algunos de nosotros hemos experimentado, porque en muchas ocasiones, dentro de nuestro plan de crecimiento y de servicio al Señor, lo que tratamos siempre es de ir por un camino que creemos nosotros que es el mejor para alcanzar una meta que puede llegar a ser el deseo de nuestro corazón. Pero lamentablemente, cuando reconocemos la realidad de nuestra vida, nos damos cuenta que muchas ocasiones esas metas que nos proponemos
van más ligadas con nuestra carne y con nuestros deseos, no espirituales, sino materiales. Y lo que queremos muchas ocasiones no va a ser alcanzable porque no está dentro del plan de Dios. Y evidentemente no estará porque, repito, lo que motivó todo esto, pues son cosas que no están dentro del plan y no están movidas por el Espíritu de Dios. De hecho, muchos de nosotros erramos mientras buscamos la dirección en medio de nuestro muy bien trazado plan. Es algo natural. Sabemos perfectamente que a través del error, muchas ocasiones nosotros estamos aprendiendo, pero tenemos que ser sabios también para poder distinguir qué tanto es un tropiezo o un detenernos momentáneos para aprender y podernos mejorar para alcanzar la meta que necesitamos. Y cuando es una verdadera barrera en la cual el Señor nos dice, no, por ahí no es. Si sigues neciando, vas a caerte en un precipicio y lo único que vas a lograr es tu muerte espiritual. Y eso es algo que Dios no pone para nosotros. Dios sabe muy bien que estamos expuestos a esto y nos da un consejo. El consejo del Señor es este, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 10, y dice, por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás. Qué importante es que Dios constantemente nos está exhortando, nos está motivando, pero también nos está dando certeza y dirección sobre lo que nosotros deberíamos de estar haciendo. Su consejo es muy claro. Pedro lo escribe de esa manera, ¿no? Esfuérzate más todavía por asegurarte del llamado de Dios. ¿Qué quiere decir esfuérzate todavía más cada día? Pues evidentemente el que en el momento en el cual nosotros nos encontremos tropezados, detenidos, tal vez frenados en medio de nuestro plan, tenemos que ir mucho más acerca de buscar cuál es la certeza que Dios tiene para nosotros y saber si lo que en su momento diseñamos con nuestro plan perfecto está acorde con lo que Dios quiere, con lo que Dios marca, y si la meta que nosotros nos propusimos es justamente la meta que Dios tiene. Es importante. ¿Por qué? Porque pues en muchas ocasiones hacemos, como les decía, y diseñamos nuestros planes perfectos y de repente el Señor te dice, párale un poquito, no va por ese camino. En mi caso muy en particular, en ningún momento de mi vida, todavía hasta los 25, casi 30 años, me hubiera yo puesto a pensar, o siquiera adivinado, que íbamos a terminar mi familia y yo viviendo en Cancún, por ejemplo. Todo nuestro plan estaba diseñado para la Ciudad de México. ¿Por qué? Pues porque vengo de una familia de comerciantes, empresarios, los negocios allá eran prósperos. Había una circunstancia totalmente clara para que nuestro camino fuera allá. Y llegó un determinado momento en el que el Señor, pues sí dijo muy claramente, no es por ahí. Y nos paró completamente en seco. Circunstancias que en su momento no lográbamos entender, puesto que a lo que se refería era específicamente a una cuestión económica. Teníamos nuestra certeza y nuestra seguridad en vivir allá, al lado de la familia y al lado del negocio, donde éramos tan prosperados por un esfuerzo personal. Y en medio de esto, bueno, pues empezaban a cambiar muchas cosas, como el hecho de sentir que el control de mi vida y la de mi familia estaba en mis manos. Entonces, pues todo iba de acuerdo a lo que se había planeado y a la manera en la que se había diseñado. Pero el Señor tenía una idea totalmente distinta. Nos paró en seco. Y de repente nos encontramos aquí, viviendo en Cancún. Viviendo en Cancún a través de la ayuda de un buen amigo que me dio trabajo en una empresa para la que él participaba y que en alguna ocasión hubo la oportunidad de poder vivir aquí en Cancún a través de un plan de expansión de la empresa. Entonces, bueno, pues todo estaba seguro. A lo mejor no era la Ciudad de México, pero era Cancún, y bueno, y con trabajo, pues entonces vámonos para Cancún. No pasaron más de 2 meses en las que eso cambió completamente. ¿Por qué? Porque me quedé sin trabajo, el plan se canceló,
no había forma de seguir. Y sí, estábamos Alejandra, Valeria, Carla, Andrea y yo aquí, en Cancún, sin familia, sin seguridad, sin tranquilidad y expuestos, ahora sí, a la voluntad de Dios, que fue una cuestión totalmente distinta. Obviamente, parte de esa historia, algunos de ustedes la conocen porque nos llegamos a ser miembros de esta iglesia desde hace ya prácticamente 20 años. Entonces, algunos de ustedes conocen mi historia, conocen todo lo que ha venido sucediendo, pero finalmente es un testimonio justamente acerca de lo que les estoy comentando. El plan de Dios que había para mi vida era totalmente distinto al que tenía yo. Y a pesar de que utilizó, sí, mi preparación, mis talentos y en algún momento mi circunstancia económica, Él movió las cosas para que al final las cosas se hicieran de la manera como Él las tenía planeadas. No porque no quisiera yo servir, porque al final siempre estuvimos, desde que entregamos nuestra vida al Señor, Ale y yo casi al mismo tiempo, con muy poquito tiempo de diferencia, apenas unas semanas, pero desde el momento que entregamos nuestra vida estuvimos aprendiendo, creciendo y siempre con la intención de estar atentos y poder servir. Pero finalmente el Señor tenía una idea totalmente distinta y por eso era la pregunta. Cuando te topas con la pared, pues no te queda otra más que tomar en cuenta el consejo de Dios. Y repito, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios. ¿Cuál es el llamado para cada uno de ustedes? Yo no lo sé. Eso es personal. Eso es algo que ustedes tienen que poderlo discernir a través de esta relación personal con el Señor y de la cercanía y la estrechez con la cual ustedes se pueden estar relacionando con Él. Hay que parar la oreja, abrir muy bien el ojo, pero sobre todo estar muy atentos a lo que el Espíritu de Dios está poniendo en su corazón, para que ustedes puedan encontrar el camino. Más aún, muchas ocasiones creemos que por fe, la simple fe, nos va a ayudar a que las cosas que están en nuestro corazón y a lo que Dios pone en nuestra vida, se logren. Es un buen camino. Evidentemente, encontramos testimonios de fe como Abraham, que lo podemos conocer incluso como el padre de la fe. Él, por fe, estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo, porque sabía perfectamente que el Señor tenía un plan en el cual iba a cumplir su promesa. Él no sabía si iba a revivir a su hijo, o si iban a tener algo que lo sustituyera, si le iban a hacer otro hijo inmediatamente. Él no sabía qué iba a pasar, pero tenía una gran fe. A pesar de eso, entendamos que para nosotros hoy en día, la simple fe como tal no es suficiente. Y el Señor amplía lo que es su consejo. Ahí mismo, en ese pasaje que tenemos, es parte de 2 de Pedro 1, nada más que abran el contexto completo. Y dice así: su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Así, Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía para asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen esas cosas, no caerán jamás y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es un pan completo. Ahí sí podemos confiar completamente en que si echamos mano de Él y lo ponemos por práctica en nuestra vida, las cosas nos van a salir completamente bien. Finalmente está la promesa.
Pero nos dice muy claramente Pedro en medio de todo esto, nuestra fe, como ella sola, y sentarnos a esperar que las cosas pasen, no es suficiente. Tenemos que ir agregando parte de lo que el Espíritu de Dios nos está dando directamente a través de su presencia en nuestro corazón. Lo que leemos ahí va muy ligado con lo que es el fruto del Espíritu. Y sabemos que para los que hemos entregado nuestra vida al Señor, el Espíritu Santo mora ya en nuestros corazones. Y esto quiere decir que nos capacita completamente para lo que el Señor nos está pidiendo. Y en medio de esa capacidad y ese poder que nos da, está justamente todas esas grandes características y talentos que podemos nosotros disfrutar. Virtud, entendimiento, dominio propio, constancia, devoción, afecto fraternal, amor. Esto es algo que está ya en nuestros corazones, pero que tenemos que empezarlo a ejercitar para que vaya creciendo. Y en el momento en el que nosotros logremos dominar todo esto, nos dice a partir del verso 8, porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. Simplemente, con que hagamos que esa característica que Dios nos permite y que es un don a través del Espíritu Santo crezca, nos vamos a convertir, evidentemente, en personas que van a estar al servicio de la obra del Señor, pero por sobre todo, vamos a ser miembros y vamos a ser utensilios para honra y útiles. Cuando entendemos que la senda que nosotros planeamos está cerrada y cuando la comprendemos a la luz de la palabra de Dios, Él nos mostrará claramente la multitud de caminos abiertos, que esa es otra de las grandes condiciones. Cuando nosotros nos aferramos a llegar a un lugar por la ruta que diseñamos y que no estamos convencidos más que de nuestra propia sabiduría y de la forma como controlamos nuestra vida, pues en ese momento estamos completamente cegados y no nos damos cuenta de todo lo que alrededor está abriéndose como oportunidad y camino. Hay muchas ocasiones en que cuando estamos buscando un empleo, cuando estamos buscando la solución a una situación, a un problema, nos enfocamos en algo que creemos que ese es el camino correcto y nos aferramos a llegar a través de él y nos desgastamos en medio de esto y no podemos llegar a la conclusión que esperamos. Pero eso es justamente por la ceguera que nos lleva el sentirnos completamente seguros en nuestra propia prudencia. Y el Señor nos pide algo totalmente distinto. Nos dice, primero, ten fe en mí. Y después, bueno, además de la fe, desarrolla todas estas otras características y condiciones que ahora ya están en ti. Porque el Espíritu que yo puse en tu corazón te capacita para hacer cada una de esas situaciones. Y en el momento que lo puedas hacer, entonces sí, te vas a convertir en un instrumento útil, próspero. Y más allá de toda esta situación, en el momento que estés convertido en ese instrumento útil y próspero para la palabra y la obra de Dios, es que vas a poder quitarte lo que en tus ojos te está turbando, que te está estorbando, y vas a poder ver la amplitud de posibilidades que hay alrededor de lo que Dios quiere que hagas. Probablemente la meta inicial sea correcta. Quiero servir a Dios, quiero hacer tal o cual cosa para la gloria y para el beneficio de su obra. Pero el camino y la ruta por la que tú quieres llegar va a ser completamente distinto, porque tenemos que tomar en cuenta que la voluntad de Dios es la que es perfecta para nosotros. En Timoteo, Pablo le da un gran consejo a su amado hijo. Segundo de Timoteo 2, 20 y 21, dice así: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Imaginémonos nada más la condición, pero sobre todo, más allá de la condición, la promesa. Si nosotros nos limpiamos de ese ego que no nos deja en muchas ocasiones ver más allá de nuestra nariz, vamos a poder ser convertidos en
utensilios para la honra de Dios, como dice al final, y serán instrumentos para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. El simple hecho de la promesa de ser santificado nos debería de mover para cualquier situación, porque esto quiere decir que vamos a ser apartados para Dios y vamos a ser útiles para Él. No tan solo santos, porque santos somos todos los que entregamos nuestra vida al Señor y aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Ya estamos apartados para Él. Pero cuando somos santificados, vamos allá del simple hecho de ser apartados. Somos apartados, pero somos convertidos en instrumentos para su gloria y para su honra. Eso debería de ser la meta para cada uno de nosotros. Hay una frase que encontré en un estudio de hace algún tiempo que creo que encierra muy bien esta intención y dice así: ama el llamado que recibes, no el que ya se te escapó. ¿Y cuántas veces no estamos nosotros atorados en esto? Es que yo tenía la intención de hacer esto y esto más, y lo que quería para la iglesia y lo que quería para poderle servir al Señor y lo que quería para la obra de Dios era esta situación y ya no se logró, pues ya ni modo, ya lo voy a dejar. Y el Señor nos dice muy por el contrario: ama el llamado que recibes en este momento, porque es lo que yo quiero para ti, ahora que ya tienes la preparación, ahora que ya tienes la experiencia, ahora que ya tienes justamente esta relación personal conmigo, y ahora que ya tienes la potencia para hacerlo. Entonces, ama el llamado que recibes hoy y no te quedes atorado en el que se te escapó. El que se escapó ya se fue. Ya. Finalmente, mi idea de ser el gran empresario de muchas cosas en la Ciudad de México, pues ya se quedó allá atrás. No va a regresar. Por más que yo me esfuerce y por más que yo quiera que esos tiempos regresen a mi vida, ya no son parte de mi realidad. ¿Para qué desperdiciar el tiempo en lo que ya no logré? Lo mismo para las cosas de Dios. Muchas ocasiones decimos, es que sí, yo tengo el llamado para hacer tal o cual cosa. Y en el camino nos encontramos justamente con estos letreros de camino cerrado. Y nos frustramos, nos desilusionamos, nos desmotivamos y ya no queremos seguir adelante porque lo que yo tenía en mente ya no se logró. Pero la realidad es que el Señor te dice: empieza a echar mano de todas las demás cosas, empiézate a ejercitar, prepárate, capacítate, y en ese momento, ese camino que ves cerrado se va a convertir en algo que te haga voltear la vista y poder encontrar tantos caminos abiertos a través de los cuales puedes hacer las cosas. Así que la pregunta nuevamente es: ¿estás preparado para cambiar de dirección? Eso es importante, el que nosotros lo podamos reconocer. Ahora bien, ahí en medio de esta intención y de esta preparación para poder cambiar de camino, algo que también debería ser una condición que movería nuestro corazón constantemente: el hecho de estar no tan solo preparados para cambiar de dirección, sino también estar completamente disponibles para Dios. El viernes comentábamos dentro del estudio y la reflexión con los matrimonios acerca de lo que significa estar completamente entregado a Dios. ¿Qué significa estar completamente entregado? Para mí era muy complejo hace algún tiempo y escuchaba a Greg en muchas ocasiones predicar acerca de eso. Hay que dedicar nuestra vida a Dios. Y yo decía, bueno, sí, para ti es bien fácil, Greg, porque tú dedicas tu vida para Dios. Eres pastor. No haces otra cosa más que estudiar la palabra, predicar la palabra, estar atento del rebaño y demás. Y tú sí puedes decir, tú sí estás completamente ligado para estar de noche y de día con Dios. Pero los que somos mortales, ¿no? Tenemos una vida, hay que trabajar, hay que ser esposo, hay que ser esposa, hay que ser mamá, hay que ser papá, hay que hacer muchas cosas. ¿En qué momento puedo yo tener tiempo para decir que mi vida está entregada totalmente a Dios? Y bueno, es algo que tardé lamentablemente muchos años de entender. El que estemos completamente entregados a Dios no quiere decir que todos nos convirtamos en pastores y predicadores. Eso es una locura.
Imaginémonos nada más un mundo de más de 7.000 millones de personas en los cuales todos fueran pastores. ¿Sí? No, ese es el camino. La llenura de Dios es justamente que en medio de lo que vivas, no importando cuál es la actividad que desarrolles, siempre esté presente las cosas que Dios nos enseña. Comentaba en alguna ocasión estas pulseritas que dicen una pregunta muy clara, ¿no? ¿Cómo lo haría Jesús? En un recordatorio muy, a lo mejor, ilustrativo, acerca de lo que significa esta situación de vivir la vida 100% con Dios. Es en medio de mi circunstancia, en medio de mi vida normal, en medio de mi día a día, ¿cómo es que Dios haría las cosas? ¿Cómo es que Jesús respondería? ¿Cómo es que se tomarían decisiones? Esa es la llenura de Dios. No es estar de noche y de día, porque comentaba que en la colonia donde crecí había señoras, como yo creo que en todas las colonias de México, que estaban en la iglesia de noche, de tarde, de mañana, a la hora que fuera, estaban metidas en la iglesia. Y no eran las mujeres más virtuosas que pudiera yo testificar. Yo no sé su relación con Dios, pero por lo menos nos robaron, ¿verdad? No nos robaron, nos retuvieron muchas pelotas y cosas que dejábamos en su patio, entonces no eran las mejores personas. No por estar todo el día en la iglesia. Estaban llenas de Dios, según ellas, pero la realidad es que vivían su vida de una manera distinta. El estar 100% viviendo con Dios en nuestro corazón es vivir la vida de la manera como Él nos pide que la vivamos. Y Él lo que nos pide es que nos convirtamos en instrumentos para honra. ¿Cómo hacerlo? Bueno, pues ese es el trabajo que cada uno de nosotros debe de depurar en su corazón. Ahora bien, estar completamente disponibles, y en medio de esto un pasaje que muchos de nosotros hemos leído y que de alguna manera nos traen obviamente un sentido a nuestra vida. Mateo 5, 14 y 16 dice así: vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte donde no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así, alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mucho aquí de que reflexionar. Pero algunas preguntas me gustaría en medio de esto para que podamos ir entrando un poquito ya en lo que es la parte importante y la conclusión del estudio. ¿Qué preguntas hay? ¿Qué clase de luz soy? Porque el pasaje dice que nosotros somos la luz del mundo. Y si nosotros somos la luz del mundo, entonces quiere decir que de alguna manera tengo que alumbrar. Pero, pues la pregunta es, ¿qué clase de luz soy? ¿Soy una luz que alcanza a alumbrar toda la calle directamente? ¿O soy un pequeño foquito de estos LEDs que ahora te dan en los llaveros para ver dónde pones la llave del coche? O a lo mejor un poquito más, una luz de las que traen los celulares, que ahora ya también nos alumbramos con eso. ¿Qué clase de luz soy? Otra. ¿Está mi brillo tan apagado que es difícil que otros lo vean? Yo conozco muchas vidas de personas que son así. Ellos deberían ser luz y no se pueden negar a ser luz porque el Espíritu de Dios mora en su corazón y esta es luz, pero está tan opacado ese lugar, ese corazón donde mora el Espíritu Santo, que la luz no se alcanza a ver. Es casi imperceptible. Su vida sigue siendo igualita que lo que era anteriormente. En algunos casos, conozco gente que su vida es peor. ¿Por qué? Porque creyeron que su seguro de vida ya estaba comprado y ya estaba en el bolsillo. Se creyeron la idea de que Dios salva en todas las circunstancias. Bueno, entonces lo tomo como mi salvador y yo sigo con mi vida. Nunca vieron que para que eso suceda, pues hay una condición. Arrepiéntete. Primero reconócete como pecador. Después arrepiéntete de tus pecados. Cambia tu vida y entonces sí, las cosas serán distintas. Pero bueno, finalmente esa es una de las preguntas importantes. O la otra,
la que todos quisiéramos contestar, sí. ¿Soy la clase de luz que ilumina todo cuando entra? Y no es la clásica persona que tiene una chisma tremenda y que entra y que es el más simpático, gracioso y que es el que quisiéramos tener en todas las fiestas y reuniones porque es los que nos alegran el día. Digo, qué bueno que existan personas así. Muchas ocasiones yo he deseado convertirme un poquito en ellos, porque soy medio gris en algunas circunstancias. Pero finalmente la pregunta va más ligada a qué tanto la luz del Espíritu que mora en mi corazón está logrando ser reflejada a través de mi vida para que ésta empiece a iluminar a la gente que está a mi alrededor. Hace algún tiempo estábamos tomando un estudio con Wilson Campoverde y él comentó algo que en su momento, a pesar de que creo que todos hemos pasado por la experiencia, no lo consideramos de esa manera. Cuando la luz se va de cualquier lugar, en cualquier casa, sobre todo hace algunas décadas hacia atrás, hoy ya todo el mundo tiene luces especiales y lámparas y cosas así, pero todavía hace unos 40 años hacia atrás, la forma en la que nosotros contrarrestábamos el que la luz se haya ido del hogar es prendiendo una vela, una velita. Y cuando en esa obscuridad de la casa alguien encendía una vela, ¿qué sucedía? No tan solo empezaba a haber un poco de luz, porque era poquita la luz que la vela podía dar, pero toda la gente de alrededor empezaba a acercarse a esa luz. Una velita, nada más. No necesitamos ser más que una pequeña luz, pero con la fuerza suficiente para que la gente se dé cuenta que hay transformaciones en nuestra vida, que hay cambios sustanciales en nuestra forma de ser, para que nuestro testimonio de vida sea tan atractivo que nos convirtamos justamente en la luz del mundo. Eso es lo que en su momento Jesús les dio como una sentencia y una afirmación absoluta a sus discípulos, porque lo que leímos ahí en el pasaje anterior son palabras de Jesús directamente. Imaginémonos nada más la comparación que hace no tan solo de ser la luz del mundo, sino que nos dice claramente, ustedes son un pueblo que ilumina y que está en una colina directamente. No hay nada que lo tape, no hay nada en cómo poderlo cubrir, a no ser que ustedes lo quieran cubrir. Porque también al mismo tiempo dice, nadie enciende una luz para meterla debajo de un almud. El almud es una especie de comedero para el ganado, un cajón rectangular grande que se utilizaba para poner ahí la comida para el ganado. Entonces, pues nadie prende una luz y lo pone debajo de un almud o debajo de una cubeta, para que lo entendamos claramente. ¿Qué es lo que sucede entonces cuando hacemos eso? La luz del Espíritu Santo existe, está ahí, no se puede apagar, pero nosotros insistimos en ocultarla. Y esa es la parte en la que tenemos que trabajar y tenemos que hacer que nuestro corazón cambie completamente para que haya algo distinto en nuestra vida. Como cristianos debemos brillar, ¿sí? Brillar con intensidad, sin importar el lugar en donde nos encontremos. Tenemos que brillar en la iglesia. Aquí sí todos brillamos, todos somos santos, todos nos comportamos muy bien. Pero de repente nos convertimos en gran obscuridad en nuestra casa, ¿qué les puedo decir? En el trabajo, donde no nos importa más que el desarrollo de nuestra función, de nuestra carrera, de lo que hacemos, y con qué intención, de tener beneficios propios. Y esto es completamente distinto a lo que el Señor nos pide. Aunque una llama sea pequeña, una lamparita, ahora que hablamos de LEDs, con un LED es suficiente para iluminar en medio de la oscuridad, porque es chiquitito, pero muy brillante. Y eso es lo que nosotros debemos de aprender, que esa fuente iluminada sea lo suficientemente capaz de llevarle luz, a toda una habitación. Eso es lo que nosotros deberíamos de hacer. ¿Qué es lo que en algún momento nos afecta para que no logremos hacer esto?
la poca visión o la falta de ella, ¿sí?, opaca nuestro brillo. Y regreso un poquito hacia lo que es ese cambio en la dirección en el camino. Nosotros tenemos un objetivo, nos trazamos una meta y tratamos de llegar a ella. Pero en el momento que nos encontramos con un obstáculo, nuestra visión es cegada. Esa poca visión no nos permite ver otra cosa más que el objetivo que quiero alcanzar, y este es el único camino que puedo seguir. Y eso nos quita completamente la posibilidad de brillar. ¿Por qué? Porque si nosotros pudiéramos tener una visión más amplia y más activa, nos daríamos cuenta, como lo comentamos hace un ratito, que el Señor nos está marcando muchas otras sendas por las cuales nosotros podemos caminar para alcanzar el objetivo que Él quiere en nosotros. Y a través de Él vamos a encontrar sorpresas. Regresemos al ejemplo de cuando nos atoramos en el camino. No sé qué tantas personas tengan la experiencia de esos viajes en carretera, pero en alguna ocasión escuché con mucho ánimo y realmente con mucho agrado de personas que platicaban, y es que saben que el camino por el que teníamos que ir estaba cerrado, la autopista estaba cerrada, así que nos tuvimos que ir por otra carretera, por una brechita, y no sabes los paisajes que vimos, los poblados que nos encontramos, la comida que disfrutamos. Fue algo verdaderamente apasionante haber encontrado un camino cerrado, porque hubo muchísimo más que disfrutar en el camino alterno. Y eso es también lo que en su momento Dios nos permite y nos está ofreciendo. No sigas por el camino rápido que quieres, vete por el camino que yo te estoy marcando, porque en medio de la circunstancia no tan solo vas a disfrutar de mejores cosas, sino vas a estar capacitado todavía para hacer algo más, porque el camino va a ser un poquito más difícil de andar, pero finalmente esto te va a fortalecer y te va a dar características y condiciones distintas para que logres cumplir con el propósito que yo puse en tu corazón y en tu vida. Cuando somos invitados a servir al Señor, regularmente pensamos en todo lo que tenemos que aprender, todo lo que tenemos que abandonar, todo lo que tenemos que invertir. Y eso es un gran error, porque Dios no nos pide que nosotros nos convirtamos en Él y que seamos los encargados de convencer a las personas de entregarse a el Evangelio de Cristo, de ganar salvación a través de Jesús. Y nosotros muchas ocasiones nos encontramos justamente atorados en esa situación. Es que no estoy preparado, no sé qué decir, yo no tengo el talento para poder exponer a la gente, es que me apena y muchas ocasiones no puedo ni siquiera hablar, o no tengo el conocimiento, no sé manejar la Biblia, aconséjenme, ¿no? Porque muchas veces nos preguntan, ¿qué versículos puedo utilizar para compartirle a alguien que apenas estoy conociendo? ¿Está bien? Te puedo decir una serie de versículos, es más, te puedo prestar un plan de salvación, pero Dios no quiere que sea de esa manera. Dios quiere que te permitas ser un simple embajador de su palabra. Y un embajador no es alguien que transmite con puntos, acentos y comas lo que el país que representa le dicta. Simplemente alguien que se dedica a ser un embajador en otro país, lo único que hace es ser justamente un portavoz. Alguien que va y habla acerca de lo que su país le pide que hable. Él no se encarga de convencer absolutamente a nadie. A un embajador no le corresponde negociar, no le corresponde estar con la, gran carga de responsabilidad por arreglar alguna situación. Un embajador es simplemente un portavoz. Y Dios nos pide a cada uno de nosotros justamente lo mismo, porque el que convence no es cada uno de nosotros. ¿Quién es el que convence? El Espíritu Santo. Dice la palabra que solo el Espíritu convence de pecado. Yo le podría decir a mi abuelita 1001 veces que lo que hizo estuvo mal y que eso era un pecado, pero yo no la voy a poder convencer porque para ella estaba bien. A hacerlo de la manera que lo hacía era lo correcto. Así lo vivió toda su vida. Pero ¿quién sí puede convencer acerca del pecado? Es el Espíritu. Y entonces,
cuando nosotros nos ponemos esas propias dificultades acerca de el por qué no trabajamos para la obra del Señor, pues estamos siendo completamente incongruentes y estamos negando el poder del Espíritu, que es el que va a convencer a los demás. Ahora bien, una última pregunta acerca de lo que tenemos puesto aquí. ¿Qué es la luz del mundo? Porque el pasaje que leímos nos dice claramente que nosotros somos la luz del mundo. ¿Pero qué es ser la luz del mundo? Es algo muy, muy sencillo de explicar. Nosotros somos la luz del mundo. ¿Qué es esa luz? Es nuestra luz exterior. Algunos dirían, pues que me tengo que entonces convertir y transformar en algo muy bueno y estar completamente preparado y que en medio de todo esto cualquiera me pueda reconocer como algo muy brillante. Y muchas ocasiones confundimos el término de ser brillante con ser un Einstein, por ejemplo, ¿no? Era una mente muy brillante. Digo, sí, un hombre extremadamente inteligente, que Dios le permitió tener esa capacidad de análisis para poder encontrar claves dentro de la física para hacer cosas realmente trascendentes. Pero finalmente no era un hombre que brillara por sí solo. ¿Qué es lo que sucede? ¿Y por qué Dios nos pide que nosotros seamos la luz del mundo? Es tan simple como esto. El hecho de que nuestra luz exterior sea el reflejo de la luz brillante del Espíritu de Dios que ahora vive en nosotros. Eso es todo. No tenemos que hacer nada extraordinario. Simplemente recordando las palabras del apóstol Pablo, en la que dice, es necesario que yo mengüe para que tú crezcas. Y va relacionado en todos los aspectos de nuestra vida. Cuando nosotros le permitimos tomar el control de nuestra vida al Espíritu de Dios, nos va a llevar por el camino que Él tiene trazado para nosotros. Nos va a dar la capacidad para poder sortear cualquier circunstancia que se dé. Nos va a dar la capacidad para poder transformar las cosas que están a nuestro alcance, pero sobre todo nos va a dar la capacidad de brillar tremendamente, y eso es lo que el Señor quiere. Así que, como reflexión final para terminar el estudio, me queda simplemente repetir un poquito el título de lo que estudiamos aquí, que es prepárate para cambiar de dirección. ¿Cómo? Estando completamente disponible para la obra del Señor. Este es un año nuevo, es un año en el que tenemos metas nuevas y que la visión de esta iglesia es que podamos crecer en medio de la obra del Señor. Y esto, que es lo que nos exhorta a cada uno de nosotros, que nos pongamos a trabajar, que nos convirtamos en siervos útiles, que nos convirtamos justamente en la luz del mundo y que podamos seguir adelante en lo que el Señor ha puesto en el corazón de cada uno de nosotros. Oremos, por favor. Señor mi Dios, te damos muchas gracias por tu presencia en medio de nosotros, en esta iglesia, pero sobre todo por tu presencia en nuestro corazón a través de tu Espíritu, Señor. Te pedimos en esta ocasión, muy, muy en especial, por nuestra transformación que se tiene que generar en nuestra vida, que tiene que partir de nuestro corazón y ser tan evidente que se convierta en una luz para el mundo. Yo te pido, Señor, que cada uno de nosotros nos des con certeza la dirección correcta y nos puedas confirmar en nuestro corazón cuál es el llamado que tienes para cada uno de nosotros, de qué manera debemos de servirte, de qué manera debemos de salir y llevar el Evangelio a todo el mundo, mi Dios. Yo te pido, Señor, que des bendición y prosperidad a cada uno de nosotros y a las familias de que aquí representamos, Señor. Lleva con bien a cada uno a su hogar, pero sobre todo, sé una cosquilla, sé un fuego ardiente, sé algo que perturbe constantemente nuestro corazón hasta que volteamos a ver la realidad y la verdad de lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Pon esa disposición en nuestro ánimo, en nuestro entendimiento, pero sobre todo, Señor, empújanos a servir. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que tengan buen día.